Bueno, arrancamos más formalmente la presentación. Buenas tardes a todos y todas y todes. Hoy tenemos de invitado a Kini Roesler, doctor en Ciencias Naturales de la UBA, licenciado de La Plata. Y el objetivo de hoy es un poco darle cierre a la cursada de este cuatrimestre, invitando también a estudiantes de los cuatrimestres anteriores, para poder charlar un poquito en el marco de toda la última parte, ¿no? Que estuvimos hablando de biodiversidad y de conservación. Uno de los proyectos más importantes, al menos que tenemos en Argentina, en cuanto a esta temática, que tiene que ver con la conservación del macato viano. Entonces, la idea es que un poco Kini nos cuente más o menos cómo surgió la idea del proyecto, ¿no? Desde un punto de vista más técnico, cómo te sumaste vos o cómo lo iniciaste en cierto punto, y cuál es el estado actual del proyecto, ¿no? Digo, todos más o menos ya venimos charlando y sabemos, para les cholules, Kini ganó lo que sería el Oscar Verde, ¿no? En esta temática, así que también contanos un poco de eso. Así que arranca, Kini, por donde quieras. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Lía, por la invitación. Y así que si quieren, después en privado, les cuento cómo era Lía como alumna, porque la conozco desde entonces, así que la puedo deschavar. No, bueno, está buenísimo la invitación y en realidad suelo, cada tanto doy alguna charla así del proyecto, pero en general no es mucho dentro del contexto de estudiantes y de cursadas, así que me interesa también, está bueno. No, estoy medio por fuera del circuito de las universidades y las clases por una cuestión de mi estilo de vida, que muy poco localizado, pero bueno, ahora con esto de la virtualidad las cosas cambiaron un poquito, así que por ahí intente volver, pero bueno, veré. Pero bueno, sí que me gusta la experiencia de compartir con ustedes. Yo preparé una charlita que ahora voy a compartirles. A ver. Ups. Un segundito. Ahí va. Hace un año y medio más o menos que estamos así y yo todavía no sé compartir en pantalla, así que estás completamente... Espera. Hice cualquiera. Me parece que no puedo compartirla estando en pantalla completa, o no me deja. Por ahí sí podría, pero evidentemente no me está dejando. Bueno. Acá estoy. A ver si ahora puedo. No uso mucho el Meets. Sí lo usás, pero no para cuestiones. ¿Ahí se está viendo algo? No. Maldición. Yo cuento también un poco del backstage mientras, es Acá que está. algunos biólogos de Plata usan Mac, por eso después tienen estas problemáticas, pero bueno. Sí, es cierto. Maldición. Bueno, ¿viste? ¿Querés mandármelo y yo te lo comparto? Pero va a pesar mucho. Estirala que yo la... Los problemas técnicos que solemos tener siempre. Te ganaste. Yo te diría, Lía, que la estirada no la hagas con esas cuestiones de chicana porque se te va a volver en contra. ¿Vos decís? Me parece que sí. Parece que Ser. te van a empezar a deschavar y no te conviene. No importa. Me la banco. La bancamos acá. La bancamos. Por supuesto. Bueno, y qué bueno ver... ¿Ahí se está? Ahí está arrancando, ahí está. Todavía no se ve, pero está arrancando. Sí, ahí arrancó. Perfecto, bueno, la voy a dejar así como está, sin agrandarla, van a ver Sí. las cositas al costado, no pasa nada, pero no Dale. quiero tocar más. Bueno, como les decía, un poco, no sabía bien cuánto tiempo iba a tener para charlar, para contarles, Lía me dijo 20 minutos, así que voy a contarles un poco esto que es el programa Patagonia y el proyecto Macato Viano.
un poco la lógica de la estrategia de conservación y cómo se genera toda esa lógica, ¿no? De dónde viene, hacia dónde va, cómo se pensó. Muchas cosas en realidad las fuimos pensando en el momento, obviamente. Tampoco me voy a hacer el que la tenía toda organizada desde el minuto cero, al contrario. Fue una construcción de un montón de gente, un montón de situaciones, oportunidades y fracasos también a montones que nos fueron enseñando un poco el proceso. Y todo surge del macatoviano, ¿no? El macatoviano porque es un bicho que es hermoso, carismático, llamativo, pero además porque está críticamente amenazado. No es que solamente es lindo, sino que tiene una urgencia de conservación, digamos, tremenda. Y un poco el macatoviano es como el representante de la Patagonia Austral, de los humedales de la Patagonia Austral, y casualidad que en esos humedales de la Patagonia hay otras especies amenazadas también, porque claro, la Patagonia es un ambiente desértico, digamos, es un gran desierto, uno de los grandes desiertos del mundo, entonces los humedales son los ambientes más pequeños, los ambientes más localizados, donde hay obviamente una diversidad mayor porque siempre se asocia al agua. Entonces no es la única especie amenazada, no es ni siquiera, tal vez, digamos, de las más amenazadas, hay otras especies por ahí no tan carismáticas o que no son aves, ponele, que están también tan amenazadas o más que el macatoviano. Y hay un montón de otras especies en Patagonia que habitan la estepa y que por lo tanto sus poblaciones en general tienen una distribución mucho más grande y no están amenazadas. Pero en su conjunto, todas estas especies sufren del impacto de las mismas amenazas, ¿no? Entonces, todo surge de un macatoviano, pero a la larga nos terminamos encontrando que en realidad el macatoviano es parte de un sistema súper complejo que está viéndose afectado o que sufre las presiones de lo mismo que todo el sistema alrededor, digamos, no es casualidad. Es un símbolo, es una bandera. Por eso nosotros intentamos transformar en eso, en que sea nuestro escudo, nuestra punta de lanza para trabajar en la conservación y un poco intentar resolver los problemas grandes de la Patagonia. ¿Cuáles son? Digamos, los problemas de la Patagonia son los problemas de todo. Las especies invasoras, que son muy famosas con el contexto del macatoviano, por eso las pongo primero, pero la alteración de los campos por la producción ganadera o por el uso excesivo humano, la industria y la infraestructura, digamos, son las causas que afectan a todas, que son transversales al mundo, ¿no? Que nos están afectando en todos los niveles. Y bueno, y nosotros aparte también tenemos algunos problemas concretos que son de interés nacional, como son, por ejemplo, el tema de las represas, ¿no? Todo esto se engloba, a que en realidad el proyecto macatoviano, que originalmente que era una unión de dos ONGs como Ambiente Sur y Aves Argentinas, se generó una bola de trabajo que engloba todo esto, que es mucho más grande. Fíjense la cantidad de instituciones que hay involucradas en el proyecto, lo que surgió como un proyecto para salvar una especie. Hoy el CONICET, INTA, Parques Nacional, Consejo Agrario, Secretaría de Ambiente, Ministerio, incluso ahora probablemente nos estemos sumando hasta SENASA al proyecto, más todos los municipios, más institutos de CONICET por todos lados, universidades. Es un montón de gente trabajando porque realmente el proyecto se transformó en una cuestión transversal a las problemáticas de Patagonia, no solo del macatoviano. Entonces, el programa Patagonia, básicamente, ¿cómo es o cómo pensamos o cómo accionamos para la conservación? Digamos, hay algo que quiero, digamos, decir, como que me ha guiado en realidad en mi forma de entender lo que hago, es que los proyectos de conservación no es ir a salvar una especie solamente. Ese es el objetivo final, pero uno tiene que tener muy en claro cómo lo hace y el modo y la estrategia para hacerlo tiene que ser muy clara. Y nosotros creemos que básicamente no se puede hacer conservación si no tenés una base teórica, conceptual, sólida, digamos. Tenés que investigar. Y esto no quiere decir que frenar todo para ponerte a estudiar la estructura de la pluma del ala del macatoviano. No, ni mucho menos. Esto es generar conocimiento sólido, robusto, que nos ayude a tener una capacidad de desarrollar acciones completamente eficientes. Y es más, una vez que hacemos la acción que nosotros creemos que es sumamente eficiente, tenemos que estar investigando esa acción para mejorarla. Porque cada vez que hacemos algo, se puede mejorar. Esa tiene que ser la base. Todo es mejorable, todo es perfectible. Obviamente nunca vamos a alcanzar esa perfección, pero bueno, hay que hacerlo.
Y un poco la historia de la lógica, ¿no? Cómo se fue construyendo. Lo primero que necesitamos saber en su momento con el macaco viano es cómo estaban sus poblaciones. Contar, salir a contar bichos, salir a monitorear, que parece muchas veces algo muy amateur o muy naif, ¿no? De salir a jugar a contar pajaritos, pero si no tenés el conocimiento de la población, aspectos que uno le podría poner al curne y decirle parámetros demográficos, que básicamente salir a contar los bichos, a ver cuántos hay, cuántos nacen, cuántos sobreviven de un año al otro. Eso es fundamental, es la base estructural de un proyecto de conservación, porque necesitamos monitorear nuestro éxito. Y nuestro éxito, como les decía, es en base a tu objetivo. Y nuestro objetivo último es salvar las especies, en este caso el macaco viano. Pero a medida que empezás a conocer más y empezás a tener parámetros demográficos, empezás a tener preguntas cada vez más complejas y cada vez más importantes. Acá en esta gráfica solamente hay para mostrarles datos de estudios poblacionales de ADN, de estructuración poblacional, en base al ADN mitocondrial y nuclear, de SNPs, o seguimientos migratorios para ver a dónde se desplazan los macaes, o uso de isótopos radiactivos, este gráfico a la derecha, arriba, en el ángulo derecho superior, que están la dieta del macaco viano en base a isótopos, o ir a los estuarios, al invierno, que es donde va a afectar las represas, y saber exactamente cómo lo usan, cómo se distribuyen en el espacio. Esos seguimientos de cada individuo nos ayudan a entender cómo usan todo el estuario, cómo usan los distintos tipos de agua, o, por ejemplo, cuál es el impacto de las ciudades sobre los macaes, o las redes de los pescadores artesanales. Hay un montón de preguntas que empiezan a ser fundamentales, que las tenés que entender, y las tenés que comprender a un nivel tan fino, porque cada acción que vos hagas tiene que ir directamente a resolver esa problemática, y necesitas la información, digamos. Si no tenés esa información, estás al horno. Y cuando empezás a conocer mucho a la especie, al macaco viano en este caso, ¿no? Nosotros llegó un punto que lo conocíamos un montón al macaco viano, es el día de hoy que creemos que lo conocemos un montón. Es más, es la especie de macá de Latinoamérica, del neotrópico, lo que sería, que más información se ha publicado, más artículos publicados hay. El macaco viano es el macá más conocido de este lado del mundo. Obviamente, el macá crestado de Europa o el macá cuello negro de Estados Unidos son más conocidos por una cuestión de caudal de investigación científica. Pero el macaco viano es una especie reconocida, pese a lo raro, a lo amenazado, a lo reciente que es. No es casualidad, todos pusimos los ojos en él, ¿no? Pero una vez que pasamos esta barrera de conocer realmente bien una especie, que igual, olvídense, conocemos la puntita del iceberg, hay millones de preguntas, hay 50 doctorados para hacer con el macaco viano todavía. Pero bueno, relativamente, comparativamente a las otras especies, lo empezamos a conocer, tenemos información de la especie. Pero bueno, entonces ahí empiezan a surgir otras preguntas. Por ejemplo, una que nos surgió de entrada fue, ¿qué pasa con el macá plateado? ¿Es exactamente igual al tobiano? ¿Cría con el tobiano? ¿Vive con el tobiano? ¿Y por qué el macá plateado es distinto? ¿Qué tiene distinto? No es que camina, esta foto de casualidad está paradito, pero en realidad no camina. Entonces, empiezan a haber preguntas con otras especies, una especie en este caso que ni siquiera está amenazada, pero que es una especie que nos puede ayudar a entender mejor al macaco viano. Porque conocer a esta especie, que es prácticamente igual morfológicamente, pero que tiene una distribución amplísima en toda Argentina, que es inclusive en algunos lugares es súper abundante. Hay registros, por ejemplo, en el lago de Pecuén, de más de 100.000 individuos de esta especie. ¿Qué tiene para lograr eso? ¿Qué no tiene el macaco viano, no? Entonces ahí empezamos a tener preguntas teóricas, pero que en realidad pueden tener un impacto en conservación súper importante, ¿no? Entonces se empieza a diversificar la cabeza. Deja de ser solamente un proyecto enfocado en el macaco viano y empieza a ser un proyecto para entender cuál es la situación un poco más amplia. Bueno, y ahí surgen otras preguntas. ¿Por qué si el macaco viano está amenazado y tiene algunas amenazas que lo está afectando tanto, qué pasa con otros bichos que son exactamente igual de especialistas que el macaco viano? En la misma zona, con las mismas amenazas, los salmónidos, el bisón, cambio climático. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos otros bichos? ¿Nos sirve estudiar esos otros bichos para entender al macaco viano? Y sí, por supuesto. En este caso, el pato de los torrentes, estudiar un montón de aspectos, como puede ser esto, lo que decía, la dieta y el efecto de los salmónidos, el efecto de los bisones, los movimientos de los patos, el cambio climático,
nos empiezan a dar un montón de herramientas para tomar decisiones sobre una cuestión, una escala mucho más regional, ¿no? O bueno, otro caso, la gallineta chica. La gallineta chica, si bien está vulnerable a nivel global, la distribución se redujo más que la del macaco viano en los últimos 50 años. Entonces, ¿qué pasa con este bicho? Ahora el macaco viano y las estrategias y lo que aprendimos nos puede ayudar a salvar a esta otra especie. Pero cuando empezás a estudiar a esta otra especie, empezás a ver que la modificación ambiental también te ayuda a entender el sistema del macaco viano, porque viven en la misma zona, básicamente. O, por ejemplo, el chorlito ceniciento, que es una especie que, si bien es distinta, tiene una distribución muy, pero muy llamativamente parecida a la del macaco viano. A este bicho no le afecta, estamos seguros que no le afecta al bisón, estamos seguros que no le afecta a la trucha, pero ¿qué pasa con el cambio climático? Por ahí esta especie, mucho más abundante que el macaco viano, nos puede ayudar a entender los efectos, por ejemplo, de vuelta del cambio climático global, que es nuestro gran cuco, el cuco que debería ser de toda la humanidad, el gran cuco, el cambio climático. Estamos realmente complicados. Y una vez que ya empezamos a trabajar a esta escala, a ampliarnos, a pensar la conservación en no una sola especie críticamente amenazada, sino toda una comunidad, empezás a decir, bueno, pero hay un montón de otras especies acá que están dando vueltas y que están en problemas. Y ahí te surgen, por ejemplo, a nosotros nos surgió la consulta de los cauquenes. ¿Qué pasa con los cauquenes? Bichos completamente distintos. Y la pregunta fue porque nosotros empezamos a conocer el territorio, empezamos a conocer el terreno y empezamos a conocer a la gente que vive allá. Y empezamos a darnos cuenta que hay algunas especies que el problema no son las cuestiones ambientales necesariamente, sino la cuestión social. Entonces te empieza a llamar la atención cómo una especie que tranquilamente podría ser súper abundante está amenazada. Y empiezan a surgir otras preguntas, otras necesidades, otras estrategias. Y a la larga empezás a ampliar. Y empezás a ampliar porque empezás a empezar a conectar especies y en nosotros nos pasó que no solo empezamos a ampliar en especies, en temáticas, en problemáticas, sino que incluso saltamos hasta de grupos. El proyecto Macaco Viano y el programa Patagonia es de aves argentinas, pero dijimos, momento, hay bichos que no son aves que también requieren un poco de atención. Y ahí saltamos y ya nos fuimos a cualquier lado, empezamos a trabajar a una escala sumamente regional, todo Patagonia, Huillín, ya dijimos, listo, se fue. Y ahí al toque dijimos, bueno, ya que abrimos la cancha al Huillín, hay otras especies muy interesantes. Y saltó, por ejemplo, el chinchillón anaranjado, una especie que no es para nada rara y que para la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es considerada como datos insuficientes. ¿Qué significa eso? Que se sabe tan poco del bicho que ni siquiera sabemos si está amenazado o no. Entonces, ahí saltamos a ese grupo de preguntas que son, si se quieren, desde un punto de vista técnicos, teóricos, pero que tienen un impacto en la conservación fundamental. Y ya ahí también, de vuelta, se empezó a desmadrar los armadillos y los peludos. Por ejemplo, los peludos son invasores en algunos lugares. ¿Cómo se conecta esta invasión con las especies nativas? O, por ejemplo, las comunidades de grandes herbívoros. ¿Qué tiene de interesante las comunidades de grandes herbívoros para nosotros? Y bueno, no sé, los caballos son un impacto fuertísimo para el ambiente, pero cuando cada vez que íbamos a un campo a trabajar con el macaco viano, el puestero nos hablaba de lo terrible y complicado que eran los guanacos para la hacienda, o que los choy que le comían la alfalfa, o cosas por el estilo. Entonces, nos empezó a surgir preguntas que trascienden un poco la cuestión de la biodiversidad como la entendemos o como la muestran por ahí en Our Planet, sino empezamos a cruzar las problemáticas de los conflictos humanos-animal, digamos, porque la conservación ahí empieza a transformarse en una bola que no solo es la protección de algunas especies carismáticas, algunas especies lindas, o algunas especies que simplemente nos gusten o nos interesen. Empezamos a tener una bola de información, una bola de necesidades, un caudal de preguntas que empiezan a entrelazarse y uno pasa a ser parte, con la permanencia en la zona, con el trabajo, con la interacción, de una sociedad en el lugar y tiene que empezar a dar respuestas, porque nosotros no podemos ser el macaco viano y nada más. Tenemos que empezar a dar respuestas para que la gente que tiene la responsabilidad de cuidar a las especies porque son sus campos,
entienda que la conservación en realidad viene a resolver, o la ciencia de nuestro lado, viene a resolver un montón de problemáticas que no son solamente de pajaritos. Porque a nosotros, digamos, una cosa que nos sucedía es que nos decían los pateros, como que a nosotros lo único que nos interesaban eran los patos, ¿no? Bueno, mostramos que un poco la conservación trasciende a eso, y bueno, empezamos a involucrarnos de una forma mucho más directa, a contar, a hacer unos mapeos de poblaciones. Este gráfico que ven acá a la derecha, abajo, es todo un mapa de densidad poblacional de herbívoros en un área de, la verdad que ni sé cuánto es gigantesca, deben ser algo así como 500.000 de hectáreas. Y lo hicimos a través de censos y se los presentamos a la gente de los campos y le pudimos dar un conteo de cuántos guanacos, cuántos caballos, cuántos choiques tenía en la zona y cómo era la competencia, entre comillas, con la oveja. Lo que le queríamos mostrar ahí, nuestra principal interés era mostrarle que había más caballos que guanacos, y el caballo tiene un impacto fuertísimo, pero por una cuestión de percepción, la gente de los campos no interpreta a los caballos como un problema porque lo ven algo doméstico, en cambio lo ven a los guanacos y los interpretan como un problema porque son silvestres. Y sin embargo estaban teniendo más problemas con los caballos que con los guanacos y no se daban cuenta en la cuestión de competencia con la oveja. Pero bueno, es un ejemplo nomás. Y ahí saltamos a otras problemáticas, por ejemplo, los micromamíferos y las cuestiones zoonóticas o las cuestiones de los campos eólicos. Y un poco acá la pausa es, una vez que empezamos a tener todas estas acciones de conservación, todo este conocimiento, tenés que conocer también las amenazas. Entonces, ahí es que saltamos a conocer las amenazas y a estudiar las amenazas de la zona. El bisón americano ya lleva un doctorado, creo que 2 tesis de grados, muchos papers asociados de trabajo extremadamente fino para entender la amenaza principal, porque si no la comprendemos, no la podemos evaluar del todo. Digamos, hemos hecho ADN, estudios poblacionales, acá hay un gráfico con los dientes para entender estructuras poblacionales de las zonas ya concentradas. Digamos, un estudio extremadamente fino para comprenderla. Lo mismo con las truchas. ¿Cuál es el efecto de las truchas? Bueno, estudiamos a un nivel de entender exactamente qué comen las truchas y cómo los macaques cuando están junto con las truchas y cuando no están con las truchas, digamos. Necesitamos comprender todas estas cuestiones para poder traccionar bien. Y ahí pasamos a la cuestión ambiental. Bueno, si conocemos las especies, conocemos las comunidades de especies, conocemos a las amenazas, bueno, hay que conocer los ambientes. Y ahí saltamos a entenderlas. Nosotros, por una cuestión de interés directo, estamos trabajando mucho más con estudios limnológicos, ¿no? Pero no solo estudios limnológicos actuales, sino empezamos a hacernos preguntas hacia el pasado. ¿Cómo eran las lagunas del Macatoviano hace 10.000 años, por ejemplo? Entonces estamos asociados a paleolimnólogos, que son, digamos, la rama de la limnología que estudia las lagunas de antes. Un quilombo bárbaro. Tienen que sacar sedimentos del fondo con unos testigos que cuesta un horror sacarlos. Después tienen que ir viendo que esté bien sectorizado, empezar a estudiar estos macroinvertebrados que son nada, fósiles, nada, desastre. Y bueno, y por supuesto, nuestro gran interés ambiental es el cambio climático global, el cambio en las lagunas a lo largo de las décadas, y realmente, bueno, lo que encontramos nos asusta mucho, pero era nuestra gran pregunta, y es la pregunta que seguimos teniendo, es cómo afecta a la biodiversidad este cambio tan drástico en la conservación. Y una vez que tenemos todo este caudal de información que realmente es pasado muy por encima, porque también estudiamos las comunidades de aves, también estudiamos comunidades de carnívoros, también estudiamos, bueno, estamos trabajando en colaboración con un loco de Córdoba, digo un loco porque realmente no puedo entender todavía lo que hace, que está estudiando un lago que dice que tiene características que puede llegar a entender la estructura de Marte. Es uno de estos, bueno, tan capo el chabón. Un biólogo no sé si es biólogo, pero bueno, es investigador de CONICET. Y en base a que, una vez que tenemos toda esta información, ahí sí saltamos a las acciones de manejo. Y las acciones de manejo tienen que estar extremadamente bien pensadas y bien analizadas, evaluadas, por una razón simple. Hacemos un montón de cosas, pero con muy poca guita. Digamos, si bien es un proyecto que tiene un buen financiamiento, realmente cada peso que recibimos lo tenemos que hacer 5 pesos. Entonces, cada acción que hacemos tiene que ser extremadamente exitosa.
Y obviamente nuestro mayor foco es en las acciones de conservación del macaco viano, porque no es un capricho, es la especie más amenazada, quedan menos de 700 individuos. Entonces, realmente necesitamos poner todo. Y hay acciones tan eclécticas como de intentar poner nidos artificiales, como cuidar cada colonia que aparece, como recuperar huevos y criarlos en cautiverio, y después, obviamente, el manejo de las especies invasoras. Pero acá de vuelta me detengo. Como ya empezamos a estudiar que las especies invasoras afectan a muchas otras especies, en los planes de conservación y de control de, por ejemplo, el visón americano, que comenzó exclusivamente para el macaco viano, fue tan exitoso, y estoy hablando de exitoso de, por ejemplo, los primeros años que empezamos a estudiar el bisón al año. Desde que empezamos el plan de control hasta hoy, la cantidad de macaco vianos depredados por bisón americano es cero, digamos, fue extremadamente exitoso, digamos, logramos el éxito de una forma que era impensada realmente, y eso sí, ya de control de bisón americano se empezó a extender hasta el norte de Neuquén, en Domullo, en Filo Guaum, en el Río de las Vueltas, en el Parque Nacional de los Glaciares, generalmente asociado al pato de los torrentes. Esa es la otra especie que les mostré como una de las importantes para el manejo y la conservación. Bueno, ahora era para decirles que tenemos más de 200 trampas instaladas en realidad son 5 full. Hay la provincia de Santa Cruz, el Parques Nacionales, la provincia de Neuquén, hay un montón de gente, un montón de municipios involucrados en estas tareas, y realmente el plan de control de bisón americanos, que lo pensamos inicialmente para el Macá, explotó, está en toda Patagonia. Bueno, y después empiezan a surgir otras actividades paralelas, como los perros en conservación, que son para búsqueda de especies invasoras o especie amenazada, o respuestas directas a los productores, los perros protectores del ganado, o la restauración de lagunas, sacando las truchas, removiendo y viendo qué pasa después. Bueno, o los bisón americanos, la gaviota, manejo de cauquenes, empezar a atacar los problemáticas de cauquenes, y por último, entre comillas, por último, lo que viene atrás o adelante, como quieran decirlo, o al medio, entrelazado, la educación ambiental. Y esto realmente es como proyecto de conservación es fundamental tenerlo en cuenta. Nosotros hicimos un montón de cosas por el macaco viano, un montón de cosas por las especies, pero en realidad lo que se ha generado en Santa Cruz, que el macaco viano sea un ícono, un emblema de la población, de la sociedad, es algo que lo hizo mucho la educación ambiental. Y la comunicación. Es realmente fundamental que si ustedes piensan en un proyecto de conservación, que puede ser lo más científico que quieran, pueden ser lo más académico que quieran, pero no pueden dejar de ver que la comunicación y la educación es fundamental. Pero ojo, muchas veces lo que nos pasa cuando empezamos a ser exitosos en la comunicación es que nos dejamos llevar por esta tentación y terminamos trabajando más para el Instagram que para las especies, para los bichos, para la naturaleza. Tiene que ser un equilibrio sano. No quiero entrar en ejemplos de que sí y que no, como se hacen en este momento, en las diferentes estrategias, pero me parece que es fundamental ser sanos en pensar que el equilibrio tiene que ir de la mano de pensar las cosas, ¿no? Nosotros hacemos conservación ¿para qué objetivo? Con proteger la biodiversidad, proteger el ambiente, que la sociedad viva en armonía con el ambiente. Bueno, perfecto. Todo eso necesita la comunicación, necesita la educación, pero no tenemos que hacer la otra cosa para vender comunicación. Eso hay que tener mucho cuidado y es una tentación que solemos caer. Nos desvivimos por los seguidores, por los followers, pero en realidad por ahí no es la necesidad de esa. Una vez me dijeron, ¿vos qué querés? ¿Un montón de followers o querés followers que realmente sirvan? Digamos, gente que realmente te escuche. Y bueno, ahí muchas veces me senté a pensar, ¿a quién quiero? ¿A quién prefiero? ¿Un millón de personas que no me den ni pelota y que le pasen mi mensaje, le pase por el costado? O bueno, estos 5.000 de Facebook que tenemos que realmente les presta atención. Bueno, me gustaría tener 500.000 que me presten atención, pero bueno, es más difícil. Y uno de los grandes logros, y realmente una de las cosas que más me enorgullece, es que una de las cuestiones que logramos hacer con todo este proyecto es dejar algo físico, que es la Estación Biológica Juan Mazar Barnet. ¿Y por qué me pone muy contento? Porque la Estación Biológica es un lugar que ya no solo es para el proyecto macaco viano, es para todos. Cualquiera puede entrar y no sé,
hacer su proyecto, o ir a trabajar ahí, o usarlo de base de operaciones para pasar a otro lado. Es un lugar abierto a la comunidad, es un lugar abierto a la sociedad, a la comunidad científica, a la comunidad en general conservacionista. Nosotros somos receptivos, incluso es muy común que la gente de los COAS, de los clubes de observadores de aves, pase por la zona y diga, che, ando por acá, bueno, venite, quédate, conocé, explorá la zona, porque realmente no es fácil la Patagonia Austral. Entonces este logro, que parece tener una casa en el medio de la nada, parece no tanto, es realmente fundamental. Y hoy en día tenemos más de 5 proyectos de instituciones extranjeras. No lo menciono porque de cipayo que digo que las instituciones extranjeras sean mejores, sino que hemos llamado la atención de grupos de investigación de afuera y hemos llamado la atención de grupos de investigación de Argentina. Hay como 10 proyectos en este momento siendo desarrollados en la Estación Biológica Juan Mazar Barnett. Eso hablaba de una necesidad de este espacio. Y bueno, algo mejor todavía es que ahora empezamos a tener estaciones biológicas satélites, refugios ubicados en distintos lugares, uno en el lago del desierto, está en el refugio Río Toro, una casita hermosa, después una casita en el Chaltén, que es como una especie de base de operaciones, y ahora estamos construyendo, digo entre comillas, el dueño de un campo está construyendo otra en una laguna en la meseta del lago Strobel, que va a ser espectacular para trabajar en un ambiente que es realmente remoto. Y todos estos lugares son abiertos a la comunidad. Cualquiera puede ir, ya pues obviamente nos tiene que escribir, tiene que tener un proyecto o alguna idea o alguna relación lógica, no es que es turismo, pero bueno, es abierto a la comunidad y de hecho nosotros estamos incentivando a la gente que vaya a trabajar ahí, a investigar y a hacer los proyectos que quieran. Y la última gran, digamos, comentario que les quería decir es que yo en este proyecto, si bien gracias por el reconocimiento de Whitley, este es un proyecto que se hace con un montón de gente. Acá les muestro un grupito, el grupito actual, el núcleo actual, pero hemos sido, no sé, no sabría ni cuántos hemos sido los que hemos trabajado full time en este proyecto. Hoy somos más de 25 y lo importante cuando piensen en un proyecto es que no piensen siempre en su entorno, que intenten tener gente lo más distinta posible a ustedes. Nosotros ahora somos un grupo no sé, hay artistas, hay un ilustrador, hay un educador ambiental, hay guardaparques, bueno, obviamente bastantes biólogos, una variedad de casas diferentes que realmente es increíble. Yo no podría hacer absolutamente nada de educación ambiental. Y hoy es una de las patas más fuertes del proyecto. Lo mismo que yo no podría hacer una presentación muy linda. Esta presentación me ayuda a hacerla la persona que trabaja con la parte más artística. Digamos, y nuestras redes van a ver que a mí me gustan las redes que tenemos, sobre todo en Instagram. La hace gente que sabe hacer eso, la persona, y mucha de esta gente no es que fue contratada, al contrario, fue gente que nos fuimos sumando voluntariamente a trabajar y es buscar este núcleo de personas. Obviamente, todos tenemos que vivir de algo y no se puede vivir de voluntario, pero bueno, digamos, la gente está y hay que buscarla y hay que abrirse a encontrarla. Y ese grupito es un grupito mínimo. Nuestro proyecto ha funcionado siempre, históricamente, gracias al programa de voluntarios. Y los voluntarios son lo más importante que tenemos. Sin los voluntarios el proyecto no funciona. Y bueno, es un reconocimiento que siempre intentamos hacer, pero creo que el mejor reconocimiento que tenemos es la alta tasa de reincidencia que tenemos en los voluntarios. Hemos recibido más de 300 personas como voluntarios, pero no hemos llegado a 500 o 600, porque la gran mayoría de la gente quiere volver. Muchos logran volver, otros no, por problemas o cuestiones de la vida, pero la gran mayoría de la gente quiere volver. Es muy raro que alguien se vaya totalmente desilusionado y no tenga ganas de volver. Hemos tenido gente de, no sé, de todas las provincias argentinas, creo que falta alguna, y creo que son 15 países del mundo, dice 14, pero tuvimos un venezolano este año, así que llegamos a 15. Y en el 2020, cuando pensamos que la pandemia iba a matar las emociones de todos, llegaron más de 200 aplicaciones. Claro, la gente quería huir de la ciudad, en realidad, era lo que pasó. La interpretación fue rara. Obviamente pudimos llevar a unos 20, 25 personas, no sé, ni un décimo de lo que aplicaron, pero bueno, está buenísimo eso. Y tampoco hay que ser naif, y este proyecto, como les decía, es un proyecto que tiene un montón de apoyo. Y el apoyo lo tiene desde un montón de lados, desde la plata, desde los recursos, desde, no sé, de las capacidades, los lugares, tenemos ayuda de todos lados.
Y bueno, muchas veces acá pueden ver, y esto no se puede negar, que por ejemplo hay algunas empresas que uno por muchas veces tiene que ahí pararse y decir cuál es mi límite, hasta dónde recibo recursos de quién. Yo soy mucho, bueno, de una frase de eso de que hay que usar los recursos del enemigo. Tampoco no sé si estas empresas son el enemigo. Mi límite es las mineras, por ejemplo, yo no agarraría plata de una minera, pero ese es mi límite personal, porque realmente creo que el impacto va mucho más allá de unos lugares puntuales. Tiene impacto a una escala local. Pero bueno, es una discusión que uno tiene que atravesar, hasta dónde quiere y lo que uno ve y pone en la balanza de qué impacto tiene en lo que uno hace con los recursos que uno tiene, ¿no? Yo creo que si fuéramos más restrictivos, podríamos hacer muchas cosas, pero tendríamos un techo más cercano. No es que estoy diciendo que agarramos guita a cualquiera, al contrario, fíjense que salvo por 1 o 2 hay más sospechosos, el resto son instituciones y tenemos una tendencia a buscar en instituciones que son más de nuestro entorno, ¿no? Pero igualmente uno también puede poner sus límites en qué acepta, ¿no? Nosotros no aceptamos ningún tipo de condicionamiento en la palabra, en los informes y toda nuestra información es 200% libre, somos totalmente dispuestos a eso, y si alguien viniera a intentar coartar un poco de lo que decimos, obviamente esos fondos o esa ayuda no la aceptamos. Pero bueno, es un tema complicado el financiamiento. El financiamiento de los proyectos, y no hay que olvidarlo porque realmente es la parte fundamental para poder desarrollar el trabajo, ¿no? Si no tuviéramos todo este apoyo de todas estas instituciones, toda esta gente que trabajamos acá y dejamos todo nuestro día a día, no podríamos estar trabajando. En mi caso sí, porque soy investigador de CONICET, pero estaría solo, bueno, con los otros 2 o 3 investigadores de CONICET y becarios, pero bueno, en realidad todos los técnicos y toda la gente que depende del proyecto es gracias a este fundraising. Así que yo, en mi balanza personal, es positivo, ¿no? Este tema. Y bueno, más o menos ese era el resumen. Espero no haberle aburrido. Creo que tardé un poquito más de 20 minutos, Lía, perdón. No, perfecto. Lo único, dejá de compartir ahora, Kini, porque Bariloche es hermoso, pero lo que no tiene es bueno internet y en algunas cositas se cortó un poquito. Por eso ahora si dejas de compartir se va a cortar menos. Bueno, yo quiero arrancar antes de que ustedes se vayan anotando, si ya quieren irse anotando en el chat, no tengan vergüenza ni nada, como siempre les decimos, pueden preguntar todo lo que quieran, y de hecho la clase pasada surgieron varias preguntas que me gustaría que le hagan hoy a Kini. Pero yo quiero arrancar señalando un par de cosas. Me parece súper importante esto que dijiste, Kini, del carácter inter y transdisciplinario, ¿no? De estas actividades, porque es imposible que una profesión sola se embarque en semejante proyectos, ¿no? De conservación. Entonces, enfatizar en eso me parece importantísimo. Después hablaste un poco de lo que es una especie insignia, ¿no? Que también lo vimos hace poquito en biología y la importancia de estas especies para la conservación, entonces destacar eso. Y por supuesto de los voluntarios, ¿no? Digo que si bien es una figura que a mí un poco me genera como, ¿no? Ahí una cierta pelea, porque bueno, nada, es tiempo de la gente y cómo remuneramos desde el punto de vista económico también eso, pero digo, entiendo y por supuesto que apoyamos que es súper necesario que exista la figura, porque no podemos pagarle absolutamente a todos, porque sería imposible, si no, no habría suficiente gente ahí. Y otra de las cosas que me parece importante destacar es lo macro, ¿no? Digo, porque no podemos estudiar la conservación aislada de todas estas problemáticas, digo, si no entendemos el cambio climático, digo, ¿no? Por supuesto que no podemos, digo, si no partimos de esa, es muy difícil todo lo que podamos especular al respecto, todas las ramas que puedan derivarse de ahí. Entonces, en relación a eso, quiero preguntarte algo muy cortito para después darle lugar a los demás. Sobre todo con esto, ¿no? Tipo el ambientalismo falopa. ¿Cómo combatís esa idea de...? Digo, porque está muy en boga y porque es una de las discusiones actuales, ese límite entre, bueno, no, hay que hacer un montón de cosas, y por el otro lado, que cuando vemos, digo, vos dijiste que tu límite es las mineras, pero digo, todos tenemos una compu y estamos hablando de que no estamos diciendo no a la minera en su máxima expresión, como lo mismo que con la petrolera, ¿no? Digo, con todo ese montón de cosas. Entonces, ¿cómo ponemos ese límite entre el ambientalismo falopa y los proyectos de conservación? Un montón, bueno, te tiré. ¿Cómo pongo yo ese límite, si se quiere? No sé, la verdad que no sabría la respuesta correcta, ¿no? Para mí es re complicado, porque
A mí el problema con el ambientalismo falopa, o incluso esta movida, no quiero usar palabras para no por ahí destacar a qué me estoy refiriendo demasiado, porque yo lo que creo fundamentalmente es que el conservacionismo, o los conservacionistas, o los que dedicamos a la conservación, obviamente nos tenemos que discutir hacia adentro. No podemos, digamos, somos un grupo muy débil, muy poquitos, en una situación muy crítica, como para empezar a mostrar fisuras muy marcadas hacia afuera, ¿no? Porque ahí te comen. Entonces, pero yo no creo que, digamos, por eso digo, lo arranqué diciendo, para mí la conservación es muy filosófico, ¿no? Uno tiene que tener una idea clara de hacia dónde va, por qué hace lo que hace, y no torcerse. Una anécdota que les puedo contar en a dónde pone uno el límite, es una vez lo de las mineras. Hay una minera muy cerca de la estación biológica Juan Mazar Barnett, y nos llamó porque querían encontrarse con nosotros, hablar porque querían apoyar el proyecto. Entonces nos dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Y dijimos, bueno, vamos a escuchar. Total, no pasa nada. Aparte queríamos conocer cómo era un campamento de una minera ahí adentro, para chusmear un rato. Aparte sabíamos que tenían como estos restaurancitos que tienen ahí que comen bien. Dijimos, éramos medio escrotos en esa época, fue hace un montón. Dijimos, vamos a ver qué onda. Y llegamos y se nos vino el gerente ambiental y nos dijo, bueno, ¿ustedes cuántas necesitan? Y nosotros dijimos, $1.000.000, dijimos, anual. Y con eso hablamos. Creo que el tipo en 5 minutos se paró y dijo, bueno, ahora te mando otro. Y no sé, mandó a un empleado de, no sé, de mantenimiento de vehículos, no sé, a seguir la charla, porque obviamente no tiene ningún interés en seguir la charla con nosotros. Pero nosotros dijimos, ¿qué pasa si nos decía que sí? ¿Aceptábamos ese dinero o no? ¿Qué significaba ese dinero? Claramente significaba que nosotros íbamos a poder hacer todo lo que quisiéramos para proteger al macato viano, ¿no? Si tenías esa plata. Si a mí me das $1.000.000 anual, puedo hacer una cantidad de cosas por la conservación que ahora no podría ni soñar de hacerlas. Entonces era difícil, ¿no? Digamos, si nos llegan a decir que sí, nos ponían en un aprieto, a ver cómo. Pero bueno, fue casi en joda, fue para ir a probar, sabíamos que nos iban a decir que no. Igual conocimos la mina, era interesante conocer una mina por dentro. Y bueno, no, y lo de la comunidad. El problema del conservacionismo falopa, para ir a esa parte, es que me parece que el problema es que nos marcan agenda de qué se hace en conservación. Entonces, hoy parece que conservación es, que si lo ven incluso en el Twitter de Cabandier, es agarrar animales, llevarlos a un lugar y liberarlos. Eso es conservación. Digamos, todo el resto se te quema la comarca andina acá en Bolsón, y bueno, no pasa nada, la gente pobre, roba. Pero la conservación no se discute ahí, ¿no? En esas cosas. Las mineras, la Barrick en San Juan, no se discute. Entonces, nos marcan agenda, nos marcan, digamos, que los conflictos humano-animal dejan de ser interesantes, porque nadie del conservacionismo falopa, en general, te pone una foto de charlando, discutiendo con un dueño de un campo sobre cómo resolver el tema de los guanacos. Porque no les sirve, no les garpa en las redes. Les garpa cuando hay algo muy llamativo. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, cómo combatimos el conservacionismo, más que el conservacionismo falopa, es el conservacionismo de redes, ese conservacionismo que está atrás de las redes. Porque, por ejemplo, yo antes consideraba conservacionismo falopa Greenpeace, pero ahora me parece que lo que hace Greenpeace está buenísimo. Yo ahora miro Greenpeace, la parte de la lucha de los bosques que están teniendo ahí en Chaco, y están en las redes metiendo discurso y marcando agenda, pero una agenda que es re necesaria que alguien la marque. Y de hecho nosotros, a veces argentinas, no la estamos marcando tanto esa agenda, por más que estamos trabajando en el norte, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. A mí me parece que hay que salir a pelear, y por eso lo resalté. No me importa tener 1 millón de seguidores mostrando que acaricio una ballena, sino me gusta tener 10.000 seguidores mostrando que lo que hacemos con el macato viano está sustentado en información y que está teniendo un éxito de conservación que trasciende al macato viano. Eso me interesa. Y eso me parece que es educar, es parte de la educación ambiental, ¿no? Es enseñarle al público qué hay que hacer para conservar. No es fácil porque digamos, hay ONGs que tienen millones de dólares. Nosotros no tenemos millones de dólares. Entonces es re difícil también luchar con eso. La conservación está marcada en el mundo neoliberal, entonces las grandes instituciones tienen mucho peso. Perdón, me extendí. No, digo, y también esto, ¿no? Que hablaste de educación ambiental, ¿no? Y eso puede darse desde muchos lugares. Digo, y acá tenemos tanto licenciados en ciencias ambientales, pero hay una carrera súper importante que es la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza, ¿no? Entonces, que vos estés dando esta charla acá, a mí me parece que es súper importante para eso también. Tayel, ¿querés abrirte el micrófono y comentar?
Dale. Conociendo un poco lo que es la situación patagónica, por ejemplo, Santa Cruz, que tuvo una ley que prohibía crear áreas protegidas con el tema de la cacería de pumas y zorros. Ustedes que están en contacto ya con la gente de los campos, las estancias, ¿cuál sería la realidad? ¿Hay un conflicto real de la gente del campo por todas estas cosas que surgieron desde la política, o son problemas de la política, de la sociedad rural? Porque es como que no se sabe a veces, o como que impulsa mucho el sector político y no se conoce. Yo quiero decir algo antes de que arranque Kini. Digo, la política es todo, ¿no? Esto que estamos haciendo acá es política también, ¿no? Digo, pues si no pensamos que la política se dirime en lo partidario, y esto que estamos haciendo esta conversación claramente es política. Bueno, Perdón, sectores políticos, diría mejor. Digamos, las causas de eso, digamos, hay acciones y reacciones, y eso también es parte del marcado de agenda que se produce, ¿no? Si ven también cómo fue la reacción de cuando apareció la ley antirreservas, o la ley, ahora esta movida, que en realidad ni siquiera es una movida, que a mí ni siquiera me llamó la atención cuando leí la noticia, sí es lo que hacen siempre, pero salieron a visibilizar que van a matar pumas, que van a matar zorros, el mismo gobierno de Chubut salió a hacerlo. Son reacciones a agendas que están impuestas por algunos grupos de nosotros, ¿no? Digamos, de esto de salir agresivamente a intentar a instaurar reservas como si fuera la única solución de conservación. Y realmente cuando vos te pones a mirar lo que es el mosaico de lugares que ocupa la Argentina, de ambientes, las reservas hoy en día ocupan un 3, 5%, hasta 8% si empezás a sumar así medio áreas medias flojitas de papeles, pero no superamos de ninguna forma, yo diría menos del 5% de reservas. Entonces la conservación no pasa por ahí. Entonces si vos salís a marcar una agenda de conservación que solamente que convences a la gente que vas a hacer reservas por todos lados, generás esas respuestas. Y son respuestas que son más falopa que lo de los conservacionistas, porque prohibir las reservas es un delirio, digamos, y todos en Santa Cruz, digamos, tengo algunos amigos que están ahí en el gobierno de Santa Cruz, decían, todos sabíamos que era un tiro en el pie, que les iba a salir re mal, y les salió re mal, digamos, todos confiábamos que fue una movida política tan mala de su parte, que les salió re mal. Pero bueno, son respuestas, y son respuestas que te marcan la cancha, digamos, es el campo diciéndote, mirá cómo yo tomo la decisión y te prohíbo hacer reservas. Entonces son situaciones complicadas. Hoy me quedó una cosa de lo que dijiste vos, Lía, de los voluntarios. Bueno, a mí también me hace mucho ruido el tema del voluntario. El proyecto Macatuyano surgió como voluntario, yo fui como voluntario en los primeros años, pero bueno, lo que estamos haciendo ahora vamos a hacer un curso de conservación aplicada, que básicamente es transformar el voluntariado en un curso. Entonces la gente va a ir 2 o 3 meses y va a salir con al menos un diplomita y capacidad. Nosotros ya hacemos eso de intentar enseñar, dar algún tallercito, explicar, lo enseñamos las técnicas de campo, pero esto ahora lo vamos a formalizar. Entonces la gente se va a ir con algo. Buenísimo, buenísimo, sí. Yo quería, continuando un poco con esto que venías diciendo, pensaba, ¿no? Mientras escuchaba tu charla, en el tema, varias veces mencionaste el tema de los dueños de los campos, que es una cuestión recurrente, digamos, la relación con los dueños de la tierra para todas las personas que hacen trabajo de campo, ¿no? Básicamente. Y entonces, en relación con esa problemática y el tema de las mineras, y el tema de quiénes son los dueños de la tierra, sobre todo en la región de la Patagonia, me preguntaba eso, digamos, cómo es, pensando metodológicamente y en cuánto le puede servir esta experiencia, digamos, tuya, a ellos, ¿no? Digo, ¿cómo es ese entre y esa relación que tenés que ir construyendo con los locales? También habrá diferencias entre los dueños de campos chicos y lo que son las grandes terratenientes, los grandes terratenientes, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo es la dificultad de ir construyendo esa relación y de ir generando un diálogo que de última sea útil para tus objetivos, para tus metas, para decir, bueno, pude charlar y pudimos charlar y pudimos demostrar que el problema acá son los caballos y no los guanacos, que este tipo de acciones les van a redundar a ellos en ciertas ventajas,
¿Cómo encarás toda esa dificultad? ¿O cómo la encaran a nivel de grupo, ¿no? Está re bueno, pero lo es larguísimo. Eso es un trabajo, digamos, para hacer de... Yo siempre, hace muchos años quiero conseguir un investigador, un científico social, para que vaya a estudiar un poco el proceso del proyecto Macatuiano, porque es sumamente interesante. Nosotros, cuando empezamos en el 2010, 2011, éramos grupitos de 2 o 3 personas en una camioneta, parecíamos equecos, con todo en la camioneta, y vivíamos ahí. Entonces, y nos pasamos meses en el campo, realmente meses. Entonces, la relación con el puestero y con los dueños de los campos, que muchos de los dueños, Santa Cruz no hay campo chiquito, es de 30.000 hectáreas para arriba, digamos, son estancias todas, pero esos dueños de los campos son gente muy tradicionalista en su gran mayoría. Viven ahí, trabajan con las ovejas, están con los puesteros, son gente rústica, gente difícil de entrarle. Entonces, esa relación a nosotros nos servía para una cuestión de supervivencia, básicamente. Nosotros llegar a un campo y que nos inviten a comer un cacho de capón al horno, que nos presten una ducha, era fundamental, porque si no, estábamos un mes mugrientos, era realmente así. Y así fuimos construyendo relaciones de amistad. Y hoy en día yo tengo varias estancias, puedo contar que soy amigo de los dueños de los campos, y que voy, y cuando voy los voy a visitar, y me quedo a dormir, y comemos un asado, y nos cagamos de risa, porque se construyó. Y con puesteros también, hay puesteros que realmente te das cuenta que se alegran al verte llegar. Pero obviamente el proyecto creció, y el proyecto creció, y tuvimos que empezar a tener reglas con la gente que venía nueva, porque ya la cosa se profesionalizó, si querés. Pero bueno, por ejemplo, vos pasás por un puesto, los puestos ahí en Santa Cruz, hay gente que pasa 3, 4 meses sin ver a nadie. Entonces vos pasás por un puesto y tenés obligación de pasar, parar, te bajás de la camioneta, te tomás unos mates con el puestero, charlás. Bueno, ahora este año no, era sin mate por una cuestión de protocolo, para no matarlo, porque se contagiaba COVID ahí arriba y ya está. Entonces, bueno, había un tema de eso también. Pero, digamos, preguntarle si necesita algo el pueblo, avisarle cuándo vas a volver a pasar. Hay todas unas reglas que tenemos que realmente hacen que es fundamental, porque básicamente te cierran la tranquila y no entras más. Eso es una realidad. Y la conservación, nuestra conservación no es del alambrado para adentro, como es la de parques nacionales o la de algunas otras ONGs que tienen sus propias estancias, y la conservación es del alambrado para adentro, que es mucho más restringida, ¿no? Si bien tiene muchos más fondos, está restringida a un lugar mucho más localizado. En Santa Cruz lo que nos pasó con el conflicto del Parque Nacional Patagonia es que la gente confundió todas las instituciones y nos metió en la bolsa. Y es más, identificaron a nosotros, que fuimos los que llevamos a los gringos, que se empezaron a comprar las estancias y que le empezaron a desplazar de su modo de vida tradicional, porque identificaban al macato viano como el ejemplo de conservación. Y ese conflicto, eso es lo que yo quiero estudiar algún día, cómo nos impactó a nosotros, a la conservación, y algún otro proyecto que venga en el futuro más chiquito. Bueno, nosotros tenemos espalda logística para poder superar esa situación, la tuvimos, ahora ya nos recuperamos bastante, ya nos separamos bastante de la imagen, pero eso nos impactó en la conservación. Hubo un montón de campos que nos cerraron la tranquera, gente que se enojó con los conservacionistas. Un tipo que el primer año que capturé macaques, me quedé 2 semanas viviendo en la casa de ellos. El chico, el nieto que vivía ahí, dijo que iba a salir a cazar conservacionistas. Dijo directamente, sí, lo puso en Facebook como una amenaza real. Y en Santa Cruz, si te dicen eso, no te acerques, porque probablemente salgan a cazar. Es el Far West de verdad, Santa Cruz. Entonces, realmente hay una relación que es muy complicada, y ahí está la parte de la comunicación, la educación ambiental, tu presencia en los campos, diferenciarte. Algo que hacemos nosotros es, miren, yo tengo una remera de acá del programa Patagonia, que en realidad tengo como 10, entonces siempre ando con esta remera, no es que me la puse especialmente, siempre ando con la remera del proyecto Macatoviano, y lo que hacemos es identificarnos. Nosotros somos esto, nosotros somos el Macatoviano, y no somos otra cosa. No somos ni parques nacionales, ¿no? Hay otras instituciones que juegan más de pasar en silencio. Pero a mí eso me parece más una actitud de minera. Las mineras, las camionetas nunca tienen una calcomanía en su puerta, porque prefieren que no los identifiquen. En cambio, las petroleras tienen sus calcomanías, porque las petroleras no son mal vistas, ¿no?, en la sociedad. Nosotros queremos ser bien vistos y queremos que nos identifiquen. Nosotros somos los que conservamos Macatoviano y estudiamos cosas que a vos te pueden llegar a ayudar, te pueden llegar a servir. Y que esa imagen la queremos traducir para que, que se den cuenta que los conservacionistas no somos todos iguales tampoco. Sin mostrar la grieta. Me han dicho cosas de otra gente de la conservación en los campos de Santa Cruz y yo siempre los defiendo, porque ante ellos los defiendo. Hasta ahí, tampoco me voy a suicidar, ¿no? Pero bueno, es complicado. A mí me resulta sumamente interesante la cuestión social.
Y ellos tienen, como para contarle también a Kini, dentro de la carrera tienen un trayecto que se llama trabajo social comunitario, ¿no? Donde ahí hacen estas cosas que vos estás diciendo, y van al campo con cientistas sociales para entender esta dinámica también. Entonces, como que tienen también ese aporte interdisciplinario dentro de la carrera misma, y eso me parece que está buenísimo, ¿no? Entendiendo a los estudiantes como formadores y como creadores de conocimiento también, ¿no? Digo, me parece que es súper importante eso. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Kini? Me parece que no se entendió nada de lo que dije, estuvo muy cortado, o hablé como hablo siempre. No, eso ya te conocemos. No, pero son tranqui. Mónica. Yo sí se puede, profe, dale. Dale, claro. Justamente, ya que trajeron a colación este proyecto que creo que dijo de llevar a, no sé si a alguien relacionado a las ciencias sociales, o si tienen pensado incorporar también al grupo, porque pensando en por ahí lo que también decían en las reacciones que tienen los dueños del campo, la gente que vive ahí, creo que, o sea, está buenísimo, o sea, trabajar esto desde la ciencia, desde, obviamente, del trabajo de biología y de un montón de disciplinas, obviamente, para la conservación, pero creo que también es muy importante en la parte cultural que hablamos siempre en las clases, porque estamos atravesados y que no se puede separar la actividad del hombre de la cultura y muchas cosas. De hecho, cuando uno va a hacer esa tarea de campo, que puede parecer chocante por la ignorancia, por no saber de que el caballo en realidad es más dañino que el otro animalito. Entonces, lo que pensaba es eso, si bien se trabaja desde la ciencia, se piensa también trabajar desde esa parte social, digamos. También lo pienso porque no sé si cuando te referías a lo que son las especies insignia, si uno tiene que elegir una especie insignia, no sé si por ahí lo entendí mal, yo lo interpreté mal, pero una especie insignia podría ser un anzuelo para captar, digamos, no sé si fondos decir directamente, pero captar el interés, digamos, de gente que apoye el proyecto, y a raíz de eso, como dijiste, que después se empieza a pensar en toda una comunidad de especies amenazadas, no solamente en el macato viano, sino en todo lo que hay ahí. Entonces pensaba en eso. Esa era una pregunta, si eso sería que se utiliza una especie insignia como anzuelo, y después la otra pregunta, que fue la que hice primero, si se piensa trabajar también desde la parte social, como para tratar de, no sé, como con estas tareas, por ejemplo, o sea, de hacer cursos, por ejemplo, que está buenísimo para que la gente interiorice un poco y conozca y tenga herramientas, ¿no? Y que interiorice otras cosas que no solamente lo que, bueno, acá los medios de comunicación, que son obviamente una herramienta, si uno las usa bien, obviamente son una herramienta muy, muy importante, pero, qué sé yo, en lugares más alejados, como en los que se hacen estos tipos de trabajos, por ahí que, no sé, la gente no tiene mucho acceso o no consume mucho los medios, ¿cómo se trabajaría el comunicar a la gente o a invitar a la gente, ¿sí?, a que también ayude desde su lugar en esas tareas de conservación? No sé si se entendió por ahí mi pregunta. Sí, creo que se entendió. No sé si Kini te va a poder responder. No, pensé que ibas a responder vos. No, yo no soy invitada, hoy trabajamos, amigos. La cuestión de la especie insignia y bandera, digamos, o bandera, sí, definitivamente, vos con la especie, el macato viano tiene dos características, no sé si eso lo estudiaron o no. Una cosa es la especie bandera, que es la especie que es carismática, que llama la atención, que tiene alguna problemática extra, que genera
que la gente le atraiga. Y eso fue una vez, un conservacionista español nos dijo una vez, ustedes tienen que transformar que el macaco viano sea el oso panda de la conservación en Argentina. Es decir, el bicho que todo el mundo conozca y todo el mundo quiera, sin saber qué pasa con el bicho. Ustedes tienen que ponerlo en agenda y que todo el mundo tiene que conocer el macaco viano. Creo que hicimos un buen camino. En Santa Cruz les digo que todo el mundo conoce al macaco viano. Es impresionante. Vas a cualquier lado y te dicen, ah, sí, el macaco viano, y te hablan del macaco viano. Hay un club de rugby, hay cervezas, hay kioscos que se llama macaco viano, hay agencia de turismo, los colectivos de larga distancia tienen fotos del macaco viano. Es impresionante. Pero además es una especie de paraguas, porque es una especie de un tipo de ambiente, ¿no? Viven en regiones muy amplias, en las mesetas, que son ambientes muy poco diversos, pero que tienen un alto grado de endemismo. Entonces, el macaco viano generó que se protejan, se crea un parque nacional, básicamente, por el macaco viano, y eso empieza a generar una protección por un montón de otras especies. Entonces, está generando este efecto paraguas, que muchas veces es criticado porque el efecto paraguas tiene el riesgo de dejar afuera algunas cosas. Pero bueno, tiene estas dos características. Y sí, realmente nosotros lo usamos. El macaco viano a la gente le encanta, a todo el mundo le encanta. Le mostrás un videito del macaco viano y la gente queda chocha. Entonces, eso hay que usarlo a favor, ¿no? Es algo que lo vemos. Y lo de la parte social y de investigación social y de todo eso, hay dos cosas. Por un lado es la parte de generar el trabajo social, que eso lo intentamos hacer. Tenemos una persona que se llama Pablo Hernández, que empezó el proyecto el mismo día que yo, empezamos juntos, y él se empezó a perfeccionar un montón en la parte de educación ambiental, y de hecho ahora está contratado por la provincia como educador ambiental, pero básicamente adscripto al proyecto macaco viano, y su trabajo es hacer educación ambiental en escuelas, y generó un montón de actividades y cuestiones como la escuelita naturalistas en los pueblos. Pero Santa Cruz lo que tiene, algo muy particular, es que tiene la densidad poblacional comparada al norte de Siberia, ¿no? No hay nadie en Santa Cruz, poblacionalmente. Es una provincia muy subpoblada. En los mapas nosotros lo vemos chiquitito, pero en realidad es una provincia enorme, digamos, por la deformación de los mapas, de los planiferios que tenemos. Es una provincia enorme, que no hay nadie, y la gente que vive ahí, vos podés llegarle casi uno a uno. A la gente del campo le llegamos uno a uno. Nosotros tenemos... Siempre cuando hablo con investigadores de afuera, cuando me dicen qué van a hacer, qué actividades con los puesteros, ir a tomar mate. Nosotros vamos y hablamos con los puesteros y hablamos pelotudeces. Yo me sé todo cómo es el proceso del trabajo con las ovejas, de estar escuchando. Sé cuándo se esquila, cómo se hace con las cosas. Cosas que a mí, si le soy sincero, no me interesa demasiado, pero te sentás a escuchar y aprendés, porque estás hablando 2 horas y los chabones te ponían como a hablar y te terminás hablando de cualquier cosa de la vida. Y está re bueno, y generas una relación de empatía, y ahí le podés llegar. Hay un caso muy, muy loco, que la primera vez que llegamos a una estancia, hace 1000 años, yo le pregunté al dueño, cuando lo conocí, por qué no usaba perros protectores de ganado. Y me dijo que esos perros no servían en Santa Cruz por el tipo de campo. Yo dije, bueno. Después fui a otro lado y me dijeron, no, en realidad sí, podría hacerse. Y volví y le pregunté, che, pero a mí me dijeron, y no, porque no sé qué, y no, porque no sé cuánto. Y estuvimos así casi 7 años. Y hace 3 años atrás le fui y le dije, che, si yo te consigo un perro, ¿vos lo ponés? Y me dice, bueno, dale, tráelo. Y lo trajimos, ahora el tipo tiene 5 perros y está chocho, porque los perros es lo mejor que hay. Digamos, eso fue generar conservación, también es un ejemplo de uno. No puedo hacerlo en todos los campos de Santa Cruz, porque es una locura. Pero ese tipo le contó a todos los vecinos que los perros están funcionando re bien, y ahora los vecinos quieren perros. Y ahora vamos a trabajar con el dueño de otro campo y vamos a hacer un criadero de perros protectores. Y eso fue básicamente hablar uno a uno con un tipo. Por eso es lo que me interesaría entender, cuál fue el proceso de cambio que nuestra presencia en la zona generó y cuáles fueron las cosas negativas que generamos también, porque uno también tiene impacto negativo en la gente, uno genera rechazo, porque, bueno, los mensajes no siempre son bien recibidos. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, que un científico o social o una persona que puede ser de alguna rama de social que nos venga a ayudar. Pero no me animo porque ¿quién dirige a esa persona? Yo no conozco, no entiendo nada. Difícil. ¿No? Sí, claro. Acá hay una pregunta de Wilmer que me parece muy simpática y que quisiera saber la respuesta yo también. ¿Qué tan apegado estás con el macaco viano? ¿Y qué dificultad vas a encontrar más adelante cuando inicies otro proyecto? ¿Vas a iniciar otro proyecto, Kini Rosler? No sé, me da tanta pereza, te lleva tanto trabajo esto. No, sabés que el otro día me preguntaron algo parecido y mi respuesta fue que a mí no me como yo miro pájaros desde que tengo 11 años, me gustan todos los pájaros. El otro día, de hecho, me llamaron al programa de Gillespie,
así como era un momento top, y me preguntó, ¿cuál es tu ave preferida? Y yo le dije, por contrato tengo que decir el macatoviano, ¿qué voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué otra especie te voy a decir? No puedo decir otra especie, pero en realidad me gustan todos los bichos. A mí me tirás una ratona y me quedo mirándola un rato y tengo cajitas nido con las ratonas acá al frente de mi oficina y cuando están construyendo el nido estoy 2 horas mirándolas, digamos. Me interesan todos. A mí lo que me atrajo del macatoviano fue esa situación de una especie que había colapsado poblacionalmente en un lugar donde no podía llegar nadie, que nadie ni conocía el lugar, que nadie sabía qué le estaba pasando, y en un entorno que realmente te hace sentir absolutamente ínfimo, ¿no? La Patagonia es increíblemente, ¿cómo se dice? Me sale, no quiero quedar como cipayo de vuelta, pero me sale la palabra en inglés, overwhelming. Es como avasalladora, es como que te supera, ¿no? Y eso me atrajo mucho más. Abrumadora, diría yo. Abrumadora. Ese lugar, ese desafío de, digamos, de saber que si no me metía yo, no por ser yo, no sabía si alguien se iba a animar a hacerlo en ese momento. Y yo en ese momento tenía las condiciones dadas, no tenía ni beca, ni estaba trabajando, trabajaba de guía, en realidad Entonces, fue un momento justo que dije, bueno, si me meto porque no sé si hay otra persona que se va a meter con esto, y es un desafío y me gustó. Y me gusta mucho más el macá con su ambiente que el macá. Digamos, yo agarro un macá y no sé si me enamoro. Sí, obviamente, porque es un pájaro y me encantan los pájaros, cualquier pájaro. Pero a mí me encantan los macáes en el ambiente en que están, digamos. Eso es lo que me fascina. Claro. Bien. Cintia acá pregunta, perdón, ¿quién habló? ¿Pedro? Sí, yo quería preguntarle, pero no sé si hay otro compañero. Primero Cintia y después Pedro. ¿Sí? Cintia dice, es increíble la danza del macatoviano, es familiar del cisne, ¿no? ¿Fue evolucionando en la danza? En realidad no es familiar del cisne. Los macaes son un grupo que se evolucionaron hace varios millones, justo después del Cretácico, cuando vino toda la extinción del dinosaurio, la aparición de las neoaves, las aves modernas, digamos. Salió un grupito que era aparentemente de un bicho de origen medio parecido a una gallineta, un burrito, algo así de comportamiento caminador en la vegetación, y salieron 2 ramas de ese bicho, bueno, de ese bicho hipotético, ¿no? Los flamencos, por un lado, y los macaes por el otro, que en realidad son muy parecidos en el desarrollo embrionario, en la estructura del pico, en el huevo, pero, digamos, cada cual usó ambientes diferentes. Pero si los ven a los macaes y a los flamencos, cuando hacen los despliegues y esas danzas, no son tan distintas. Así que las danzas de los macaes no es algo tan evolucionado, es probablemente algo ancestral, algo que viene de los grupos anteriores, que fueron, sí, cambiando y adaptando y combinando ciertas características, y hoy tenemos al macatoviano con un despliegue hiper especializado, estrambótico, muy parecido a una especie de Europa, el macá crestado, que si quieren leer hay un trabajo espectacular de Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley, es el de Las Puertas de la Percepción, que escribió un paper en 1914 que posta es como leer un libro de cuentos sobre el comportamiento de ese macá de Europa, está buenísimo. Y bueno, digamos, la evolución no es de algo de mejor, es simplemente que cambió un poco, pero por ahí cuando ves un flamenco baila más o menos parecido, por más que sea un narigón rosa uno y un enanito blanco y negro, tienen cosas muy parecidas. Mira qué bien, no sabía eso. ¿Pedro? Sí, gracias. Sociología ambiental es una materia que tenemos en la carrera que realmente me parece muy ligada a lo que Kini decía como una necesidad de poder desarrollar un estudio sociológico, porque me parece que creo que algo te habían preguntado sobre tu relación, ¿no?, con el macatoviano. Esta materia que la cursé yo me da como para pensar, bueno, cómo impacta en uno esto que te habían preguntado, ¿no? Y cómo además impacta en la conciencia de las personas, desde la importancia de mantener a una especie que está en peligro y cómo eso puede generar ese impacto social necesario, me parece, para lo que uno, bueno, está buscando. Y quería preguntarte puntualmente sobre estas especies depredadoras del macatoviano, particularmente con respecto a las gaviotas.
¿qué trabajo tuvieron que hacer para mitigar la depredación que provocan las gaviotas, ¿no? Bueno, está buenísima la pregunta, porque la puedo relacionar con algo que no dije. Las especies invasoras o cada tipo de amenaza, de hecho acá hay una pregunta sobre qué medidas tomamos en la contaminación. Cada tipo de factor de amenaza que vos tenés afectando al sistema o a la especie o lo que fuera, conceptualmente viene con un bagaje de problemas o de situaciones que uno tiene que pensar y evaluar, ¿no? No es lo mismo trabajar con una especie exótica invasora que con una especie invasora que no es exótica, que hay casos, por ejemplo, la gaviota cocinera. La gaviota cocinera es una especie nativa de Patagonia, ¿no? Es una especie que está en Sudamérica, que probablemente era mucho más relacionada a la costa marina, por una cuestión de recursos, pero que con el humano genera muchos desperdicios, mucha proteína suelta, tanto con el ganado doméstico, que tiene una densidad mucho más alta que las especies silvestres, con los basureros, con los descartes de las pesquerías. Entonces, la gaviota cocinera se agrandó mucho, pero nosotros no tenemos, es una especie nativa, no buscamos erradicar una especie nativa, ni mucho menos, ¿no? Entonces, nuestra estrategia con la gaviota cocinera puntualmente fue generar un sistema de protección para mitigar su impacto. Y básicamente ahí creamos los guardianes de colonia, que son técnicos de campo, entrenados, que lo que hacen es cuidar las colonias de macatoviano para que no se acerque ninguna gaviota cocinera. Entonces, en base a ese trabajo, lo que se hace es mitigar completamente el efecto. Y a su vez, y acá la engancho con la pregunta de Lautaro, trabajamos con el Estado, porque generalmente estos grandes problemas que suceden en los desequilibrios ambientales tienen muchas veces consecuencias acá él habla de la contaminación, ¿no? La gaviota cocinera se relaciona casi directamente con los basureros urbanos, con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Eso es un trabajo del Estado. Y yo creo, y esto no lo dije y me sorprende no haberlo dicho durante la charla, es que la conservación la podemos, digamos, yo soy del CONICET, pero trabajo con las ONGs, ¿no? El proyecto es de las ONGs en realidad. Nosotros hacemos el aporte desde CONICET. Pero la conservación de verdad no la puede hacer la ONG, no la puede hacer el mundo privado, la tiene que hacer el Estado. El Estado es el que tiene la capacidad de desarrollar acciones y trabajos que trasciendan a toda la sociedad. Ese es trabajo del Estado. Entonces, en el caso de la gaviota, si bien nosotros mitigamos su impacto directo, agudo, con el macatoviano, trabajamos con la Secretaría de Ambiente de Santa Cruz para intentar reducir mejorar, en realidad, sería el manejo de los residuos sólidos urbanos. Tanto desde el conocimiento nuestro, que en general no es mucho sobre eso, sino también de la educación ambiental, de presionar en las redes para eso. Y realmente con el secretario de Ambiente de Santa Cruz hemos desarrollado una relación muy, muy linda, si se quiere, de cómo él nos pide incluso que lo ataquemos en ciertas cosas. Nos ha pasado a decir, loco, ¿por qué no dicen nada de esto? Barden, porque es la única forma que yo tengo de ir a responder por esto. Si no me bardean, si no me atacan por esto, yo no puedo responder, porque no hay nadie que me esté haciendo notar eso. Los problemas siempre, los políticos están muy enfocados en lo que los critican en general. Y con esa persona hemos generado una relación que está muy buena por ese aspecto. Él nos viene a decir qué es lo que está mal muchas veces. En general lo detectamos nosotros antes que él, en la enorme mayoría de los casos, pero nos ha pasado que ha venido a hacer eso. Y eso es un poco, respondiendo a Lautaro también de la conservación y qué medidas tomamos, es eso, es básicamente la contaminación se nos escapa a nosotros. La contaminación es una cuestión de trabajo del Estado. No sé, el ejemplo concreto que tenemos con el macatoviano es en la ciudad de Río Gallegos y todas las fábricas que tienen los residuos del estuario. De hecho, el basurero de Río Gallegos está en el estuario, da al estuario del Río Gallegos. Y eso es trabajo del Estado. Nosotros podemos comunicar, presionar, ir a reunirnos, charlar, incentivar, pero más que eso llega un punto que no podemos, es complicado, ¿no? Pero bueno, es parte del trabajo de conservación. Yo me sumo a todos los talleres que me invitan de la provincia de Santa Cruz, me sumo a todos. Algunos no tengo absolutamente nada que decir, pero siempre hay que estar presente y mostrar el compromiso. Sí, y ahí sumo, dentro de los roles del Estado, son también las líneas de investigación, ¿no? ¿Qué se está investigando y por qué? También hay que dar esa discusión, y hay que estar en la discusión de
esto de la base, ¿no? No solo, digo, en las grandes instituciones que si quieren como CONICET, sino también en las universidades, ¿no? ¿Qué estamos investigando en las universidades nacionales y para qué? ¿Con qué objetivo y con qué intereses también, ¿no? Eso me parece que es súper importante desde el rol que les toca a ustedes también como estudiantes. Bueno, ahí un poco respondiste a Lautaro. Tomás pregunta, creo que esto igual ya lo hablaste al inicio, pero ¿cuáles fueron las instituciones las primeras que se interesaron? Y Cris acá habla un poco, bueno, cuántos son actualmente los Macaes, no sé si, creo que ese dato lo debes tener, y qué pasa con las hidroeléctricas en el río Santa Cruz. Y después, Diego, y ya le vamos cerrando porque aquí inició. Lo del puntapié no lo dije, en realidad el primero fue una ONG japonesa que se llama Pro Natura Japón, que en realidad es como un organismo de colaboración internacional del Estado de Japón que nos tiró, creo en ese momento fueron como $5.000, que fue un montón de plata. Y después el segundo fue al año siguiente, con ese organizamos la primera gran campaña, que yo me sumé de voluntario, que fue donde arrancó todo esto. Y el segundo fue el Neotropical Bird Club, que nos dio realmente unas chirolas. Y realmente el primer año, los primeros 2-3 años, fue Fundación Roessler, Fundación Casañas, mucho salía de nuestro bolsillo. Digamos, desde una vez que me salió CONICET, yo ya dejé digamos, yo igual nunca cobré en el proyecto macatiano, porque no teníamos un banco para que nadie cobrara nada, éramos todos voluntarios. Pero a partir de que me salió CONICET, yo ya me fui medio a vivir a Chaltén un año, estuve como, no sé, 6 meses basado en Chaltén, entonces yo ahí me movía más fácil. No me quejo, Chaltén está buenísimo, ¿vale? Pero bueno, fue cosas por ese estilo. Y en lo de los Macaes se ve que ahí se cortó, porque había dicho que eran 750 individuos, más o menos. Este año contamos 758 y sabemos que tenemos un margen de error bastante pequeño, así que no creo que sean más de 770 la población de adultos actuales. Lo malo es que hace 3 años que no reproducen, lo bueno es que la población hace 3 años se mantiene restable, así que lo que estamos haciendo para que no mueran adultos está buenísimo, está funcionando. Lo de la no reproducción es por cuestiones ambientales, climáticas. Eso ahora estamos trabajando en las plataformas y con todas esas cosas para intentar darle una mano. Y lo de las represas hidroeléctricas es un tema que estamos laburando a full. Yo, digamos, fui un ferviente activista en contra de las represas hidroeléctricas. Y siempre dije Operador que en la audiencia pública, ¿no? Digo, eso es importante decirlo también. Sí. Bueno, el otro día en una página que se llama Biólogos y Biólogas de Argentina, algo así, me criticaron porque yo había firmado el informe anti-represas. Y era cierto, yo firmé el informe, pero firmé un informe que dije que no podían hacer las represas y lo tuvieron que incluir porque se lo entregué al ministerio. Está en el informe estudio de impacto ambiental y gracias a eso nunca más me hablaron los de las represas. Así que sí, firmé el informe, pero orgullosamente lo firmé. Y básicamente lo que yo siempre dije es que no sabemos qué va a pasar. Y ese es el gran problema. No importa si va a pasar algo, si se va a extinguir o no, en realidad sí importa, pero lo importante es que no sabemos. Entonces vos no podés hacer nada si no sabés. Esa es la gran crítica que siempre les hice. No me podés decir, porque ellos decían, como no parece que vaya a pasar nada, podemos hacerlo. No, macho. Si yo me equivoco, no pasa nada, el Macá sigue vivo. Pero si vos te equivocás, se extingue el Macá. El riesgo es muy grande. Entonces, el conflicto fue siempre ese, el no saber. Así que todavía no sabemos qué va a pasar. Estamos estudiando, estamos intentando predecirlo, pero no sabemos. Principio precautorio, ¿no? Claro, el IUCN. Diego. Sí. Bueno, lo que quería saber, o sea, que más me interesaba era saber tu opinión o tu postura o capaz tu consejo, ¿no? A la hora de nosotros como estudiantes, que bueno, esta carrera creo que para cursarla es porque te llama mucho la atención o porque te gusta bastante todo lo relacionado al ambiente, ¿no? La biología. Entonces, capaz para estar más en contacto con lo que es la carrera en sí, para estar más en contacto en el campo, ¿podés dar algún consejo, alguna manera de nosotros como estudiantes poder participar a distancia, ¿no? Porque hoy en día capaz es un poco más complejo moverse, ¿no? En lugares capaz donde trabajás vos en el sur o donde hay otros trabajos en otras partes del país. ¿Algún consejo, ¿no? De dónde cómo se puede participar, interiorizarse? Bueno, interiorizarse hay muchos medios, pero eso, más que nada, ¿no? Nosotros como estudiantes, ¿algún consejo que nos puedas dar, algo como para poder estar más en contacto con la carrera?
Y espiritual también. Yo lo que siempre hice, mi experiencia siempre fue intentar hacer, nunca dejar pasar oportunidades, qué sé yo, esa fue mi única gran, digamos, forma de relacionarme con las cosas. Yo me empecé a relacionar muy chico y siempre que me invitaban a algún lado iba, siempre que tenía una oportunidad me sumaba, digamos, me sumaba todo lo que podía. Algunas cosas, obviamente, ni siquiera algunas veces que fui a algunos lugares, ni siquiera la pasé bien, pero las que la pasé bien o las relaciones que generé, digamos, son las que me llevaron hasta donde estuve, ¿no? Que no sé si es algo bueno o malo, eso se verá, pero no, en realidad es eso, es no dejando pasar las posibilidades, metiéndole pila, esforzándose, laburando, es eso, es qué sé yo, ¿no? La verdad que no sabría cómo responder a eso. Yo, básicamente, sí, es eso, es que el compromiso, que es como en todo, ¿no? En la vida, medio, que es meterte y meterle horas y tiempo y ganas, y hay veces que son esfuerzos propios que tenés que hacer. Digamos, es lo que decíamos, el voluntariado es medio complicado a veces, pero algunas veces uno se suma a un voluntariado y la repega porque genera unos contactos re buenos, otras veces la podés no pegar. Pero bueno, acá en Argentina, dentro de todo, los voluntariados suelen ser bastante amigables, tenemos esa suerte. En general, los voluntariados son gratis. Hay países que los voluntariados en general se pagan, que eso me parece un delirio a mí. Entonces es medio... Bueno, en realidad nosotros a los del primer mundo que vienen les cobramos una cuota que en realidad lo que hacemos es financiar la comida de todo el resto de los voluntarios latinos, con lo que le cobramos a ellos, que en realidad no es nada, es casi simbólico. Y a la gente cuando viene y se comprometen los gringos, en general le decimos, no pagues nada, ya está, venite, sumate. Pero bueno, qué sé yo, es eso, me parece es que el compromiso, me parece, es meterle pilas y sumarte a todo lo que puedas. En algunos te van a decir que no, a mí me han dicho un montón de veces en proyectos y cosas que he querido ir, que me han dicho un montón de veces que no, y bueno, es aceptar el rechazo como algo natural, no siempre nos sale, pero es meterte y alguna vez vas a enganchar y ahí digamos, hoy gran parte de todo nuestro staff, digamos, del grupo, del proyecto, fueron voluntarios en algún momento, digamos, entraron como voluntarios y gente que se compromete y se queda, obviamente, porque se suma. Es medio un estilo de vida también, ¿no? En cierto punto. Totalmente. Perdón que tuve que venir acá a ver la situación de mi casa. Eso te iba a decir cómo está tu hija mientras. Sigue durmiendo. Bueno, bien, podemos robarte un ratito más. ¿Alguien más quiere preguntarle algo? No sean tímides, que la vez pasada estuvieron ahí. Yo te quiero preguntar algo más, si no se animan ellos, que es lo que me preguntaron en la clase pasada, que tiene que ver con esto que hablabas de especies exóticas y demás, y ¿qué opinas vos particularmente del control de las especies exóticas, digo, desde el punto de vista de la matanza, sobre todo, ¿no? Invasoras, exóticas invasoras. Sí. Yo, a mí, digamos, activamente evito estar involucrado en las partes del proyecto que implican control letal. Básicamente lo esquivo, muchas veces no puedo porque es una cuestión de responsabilidad, pero no me odio el concepto de muerte a todo nivel. Y la verdad que creo que no está bueno, pero es necesario. Digamos, es inviable cualquier otra alternativa con un montón de otras especies, pensarlas en no hacer control letal de los bichos. Lo que le decimos remoción selectiva de individuos, problema, como se le dice con eufemismos. Y no, es realmente es complicado y uno se mete en conservación para proteger bichos y de repente tenés que controlar a otros. Pero bueno, una excusa, o no sé cómo se diría, una forma de aminorar la carga es, por ejemplo, entender que a cada individuo de bisón americano, por ejemplo, que removemos del sistema,
le sacamos hasta el último gramo de información necesaria para hacer más eficiente lo que estamos haciendo y que eso tenga una información y sirva. Y de hecho ahora estamos intentando trabajar con la gente de SENASA para estudiar cuestiones de zoonosis, para mejorar incluso las cuestiones de sanidad animal, porque los bisones son vectores de muchas enfermedades, e incluso son vectores del coronavirus. No sé si sabían eso, leyeron, que los bisones evidentemente son reservorios de coronavirus y pueden generar... que es muy raro que en Patagonia, pero lo que queremos estudiar justamente es qué pasa desde Neuquén a Tierra del Fuego cuando cambiando la densidad humana, si hay algún cambio en las enfermedades que tienen los bisones. Pero bueno, uno un poco se excusa a uno mismo diciendo, bueno, matamos a este individuo, pero no lo hicimos en vano, digamos. Le sacamos toda la mayor información posible. ¿Ese es tu hijo? Sí, ese es mi hijo que se está despertando. Bueno. Camilo. Entonces... Y otra cosa, le iba a decir una cosa más. Por ejemplo, con el tema de las truchas, la remoción de truchas, una decisión que tomamos es, las truchas esas son las mejores truchas del mundo, realmente. Tienen una carne roja impresionante. Entonces dijimos, no vamos, porque lo más fácil era sacarlas, hacer un pozo y quemarlas. Dijimos, no, es un montón de comida. Esto no puede ser tirado, claro, por una cuestión de responsabilidad. Entonces ahora trabajamos con gente de los campos, con pescadores artesanales, e intentamos que ellos los metan al menos en el circuito comercial y que ellos sacan un beneficio, pero que esa carne no se tire. En un momento tuvimos la loca idea de decir, podemos llevarlo a las escuelas, y los de la provincia nos sacaron a los tiros porque NASA, no sé qué, bueno. No, es un problema. Nos olvidamos de ese lado. Fuimos medio naif ahí. Le generabas un costo ahí. No, sacaron a empujones básicamente cuando dijimos esa idea. Pero bueno, intentamos que las cosas funcionen así, digamos, es lo que les decía al principio, todas estas cosas, para mí no puedes hacerlas sin pensarlas, ¿no? Todos tienen que tener al menos un momento de reflexión. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Así lo liberamos a Kini, que está en su rol de paternidad. Tayel tenías miles, vi ahí, pero... Bueno, pero Tayel me las puede hacer por el chat de... Bueno, no, eso las redes también. Como para tener una idea. Mentira. Decías que esto no te gustaba el tema de la remoción letal, vamos a decirlo de los bisones, por ejemplo, pero como para tener una idea también de por qué es necesario. ¿Cuántos ejemplares de macá puede afectar un solo bisón en una colonia o algo, como para tener una dimensión del daño que pueden causar? No, está buenísimo eso, justamente, no solo de los macaes, pero el ejemplo de los macaes que decís es buenísimo. En una temporada, un solo bisón mató el 8% de la población global de macaes, de adultos reproductores de macaes. Un bisón en una temporada, un individuo. Digamos, imagínate el impacto que puede tener a escala poblacional. Nosotros creemos que realmente lo que estaba llevando a la extinción al macá era el bisón por la pérdida aguda de adultos reproductores, porque el macá es un bicho que aparentemente, evolutivamente, tiene una estrategia de poder no reproducir durante mucho tiempo. Evidentemente, eso lo dijo un investigador hace un montón de tiempo, porque dijo, este ambiente es tan rústico, es tan difícil criar acá, que este bicho debe haber aprendido a fracasar, al fracaso, debe ser un bicho adaptado al fracaso reproductivo. Entonces, claro, mientras los adultos no mueran, no pasa nada, porque estos bichos deben ser muy longevos, deben vivir más de 20 años. Pero el problema con el bisón es que te estaba matando a adultos reproductores casi sin que nos demos cuenta. Por eso el bicho se estaba yendo al tacho sin que nos demos cuenta. Bueno, y ahí sí me parece los voy a tener que dejar. Sí, lo escuchamos a Camilo reclamándote. Bueno, le agradecemos a Kini, por supuesto, todas las redes del MAC. Si querés decir, Kini, donde encontramos las redes del Macatoviano, en Instagram, Facebook. Síganos en Programa Patagonia, en Facebook y en Instagram. En Twitter el único tenemos el de Aves Argentinas o en mi Twitter me pueden seguir, que yo en general posteo, pero bueno, Twitter es difícil tener actividad constante de otras cosas. También tuiteo un montón de boludeces también, pero bueno, no algunas cosas interesantes también. Bueno, le agradecemos entonces a Kini entre todos. Digo, ahí te estaban saludando también, así lo dejamos que vaya a su rol de paternidad responsable en este caso. Gracias, Kini. Bueno, gracias por la invitación. Chau, aplausos virtuales. Gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Detengo la grabación. Muchas gracias.